Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinario titulado Carbono orgánico total, el parámetro más importante en análisis de agua, que va a ser impartido por mi compañera y especialista de producto en la técnica de TOC, Irene Torija. En este webinario veremos tanto las características más importantes de esta técnica como de los equipos de TOC que distribuimos de la marca Elemental. Antes de empezar, simplemente dos cuestiones rápidas. La primera es que en la interfaz de GoToWebinar veréis que tenéis un apartado llamado preguntas o questions. Por favor, escribidnos todas las preguntas que tengáis en el transcurso de este webinario allí y las responderemos al final del mismo en el turno de preguntas y respuestas. Las que no dé tiempo a responder en ese turno, no pasa nada, os enviaremos la respuesta por correo electrónico a la mayor brevedad posible. Y por último, al finalizar este webinario, os enviaremos un formulario de evaluación del mismo para que podáis mandarnos vuestro feedback sobre el mismo y podamos mejorar futuros webinarios. Es muy importante para nosotros tener este feedback para poder mejorar y mejorar y mejorar constantemente. Sin más, le doy la palabra a la especialista de producto, doña Irene Torija. Muchas gracias y esperamos que este seminario sea de su agrado. Buenos días, muchísimas gracias por asistir al webinar sobre carbono orgánico total, el parámetro más importante en el análisis del agua. Mi nombre es Irene Torija y soy especialista de producto en Paralab. En la sesión de hoy hablaremos brevemente sobre el agua y los principales conceptos para la determinación de la contaminación orgánica, las tecnologías disponibles para la medida de carbono orgánico total y, finalmente, analizaremos los resultados obtenidos de medidas de TOC en diferentes tipos de agua. Nuestro planeta contiene unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, una cantidad que no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2.000 millones de años. Se calcula que un 97% es agua salada y que tan solo un 3% se puede considerar dulce. El agua dulce se distribuye en un 70% de agua congelada y en un 30% corresponde a la humedad del suelo y los acuíferos. Con respecto al resto, un 1% se encuentra en cuencas hidrográficas y tan solo un 0,025% es potable. Según datos oficiales, este valor es todavía inferior, alrededor de un 0,007%, y es una cantidad que se reduce año tras año debido a la contaminación. Los principales contaminantes del agua pueden ser microbianos como bacterias, protozoos o virus, materiales orgánicos desde petróleo, herbicidas, desinfectantes o medicamentos, materiales orgánicos, amoníaco o metales pesados, macroscópicos, que son elementos grandes y visibles, como son las bolsas de plástico o las botellas, y los térmicos. La contaminación térmica es la variación de temperatura de masas de agua causadas por la influencia humana. Si nos centramos en la contaminación orgánica del agua, ¿cómo podemos determinarla? Bueno, en principio había dos opciones. El primero, que es en análisis compuesto por compuesto, mediante, por ejemplo, métodos cromatográficos. Sin embargo, esto supone multitud de inconvenientes, ya que existe gran cantidad de compuestos posibles y estas técnicas solo son aplicables para ciertas clases de sustancias. Por lo tanto, la posibilidad más viable sería utilizar parámetros totales para todos los compuestos orgánicos. En la actualidad existen tres, que son los más utilizados: la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y el carbono orgánico total. La demanda biológica de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica presente en una muestra líquida por organismos unicelulares como son las bacterias.
Sin embargo, existen varios obstáculos en la determinación de la DBO. El primero es que, como ya he comentado, es una medición que depende de la actividad microbiana y como tal su precisión es menor en comparación con métodos abióticos. Por otro lado, la existencia de agentes tóxicos en la muestra puede inhibir la actividad microbiana. En muestras con pH extremo o con cloro se neutraliza el primero y se suprime el segundo. Sin embargo, puede haber otros agentes inhibidores desconocidos. Y por último, pero no menos importante, el tiempo. El tiempo estandarizado de incubación de la muestra es de 5 días y el consumo de oxígeno en realidad puede continuar por más tiempo, por lo que es inútil como mecanismo de control a tiempo real para un proceso de tratamiento de aguas. Por estos motivos se requieren métodos que sean más rápidos y que sustituyan a la DBO. Esta podría ser la demanda química de oxígeno, que es un método tradicional que reemplaza los microorganismos por reactivos oxidantes fuertes, como son el dicromato de potasio en ácido sulfúrico y a alta temperatura. La DQO se define como la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar la materia orgánica por medios químicos, tanto disueltas como en suspensión. La principal ventaja es que es extrapolable a los valores de DBO y se obtienen los resultados en 2 horas. Sin embargo, se utilizan reactivos peligrosos que es necesario disponer adecuadamente después de cada operación. Por último, el carbono orgánico total. Para comprender mejor el análisis es necesario conocer algunos térmicos básicos y su relación con los demás. El carbono total es todo el contenido de carbono presente en la muestra, tanto inorgánico como orgánico. El carbono inorgánico total correspondería a los carbonatos, bicarbonatos y dióxido de carbono disuelto. Es un material derivado de fuentes no ligadas a los seres vivos. Por otro lado, el carbono orgánico total es el material derivado de la descomposición de las plantas, el crecimiento bacteriano y las actividades metabólicas de los organismos vivos o de compuestos químicos. Este se puede subdividir en 2. El carbono orgánico no purgable y el carbono orgánico purgable. Este último contiene los compuestos llamados compuestos orgánicos volátiles o COVs. Para determinar el carbono total se puede determinar por oxidación de la muestra y posterior detección del dióxido de carbono producido. En el caso del TIC o carbono inorgánico total, se determina mediante la degradación de los carbonatos con ácido, una purga con un gas inerte y la detección de nuevo del dióxido de carbono producido. Y por último, para la determinación del carbono orgánico no purgable, se puede determinar purgando la muestra adificada para eliminar el TIC y el POC y oxidando así los compuestos restantes. Existen 2 métodos diferentes para determinar el carbono orgánico total, que sería el diferencial, que consiste en medir el carbono total y el carbono inorgánico total y restarlos. Las ventajas de este método es que incluyen los compuestos orgánicos volátiles, sin embargo es menos preciso para muestras con alto contenido inorgánico y es un tiempo de análisis más largo. Estaría la medida directa, en la que se asume que no existen compuestos volátiles, por lo que el carbono orgánico no purgable sería igual al TOC. Es adecuado para concentraciones altas de TIC, pero de nuevo
no tiene en cuenta los compuestos orgánicos volátiles. Existen dos métodos de oxidación para la determinación del carbono orgánico total que cumplen con las normas vigentes. Estas son la combustión catalítica a alta temperatura y la oxidación química húmeda. La elección del método depende de la muestra y de la aplicación. Empezamos por la combustión catalítica a alta temperatura. En el diagrama animado se puede ver cómo se inyecta una cantidad conocida de muestra mediante una jeringa y se procede a la acidificación de la misma. Posteriormente se purga con aire sintético y el CO2 producido pasa a detectarse mediante un detector de infrarrojos. Antes de llegar al detector, la corriente se trata para eliminar todo el agua presente en la misma. Posteriormente, se vuelve a introducir la muestra en el reactor catalítico, se combustiona a alta temperatura y de nuevo se procede a analizar el CO2 producido. El primer pico corresponde con el carbono inorgánico y el segundo con el carbono total. Por lo tanto, la diferencia entre los dos daría lugar al carbono orgánico total. Las principales ventajas de este método son la oxidación de todo el carbono presente en la muestra, la baja influencia que tiene la matriz y además que es adecuado para aguas residuales y para sólidos. Las desventajas: el volumen de inyección es menor que con otros métodos y la sensibilidad es más baja. Elementar ofrece dos soluciones con esta técnica, que son el Variotoc y el Envirotoc. Ambos incluyen hornos de combustión catalítica de alta temperatura hasta 1200 grados, que aseguran la combustión total y la ruptura total de los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. Además, tiene la posibilidad de determinar el nitrógeno total simultáneamente, sin necesidad de otro equipo, y una combustión mejorada de las partículas. Todos los equipos tienen 10 años de garantía del horno. Por otro lado, para la correcta separación de la matriz, incluye el Salt Trap, que es un crisol reutilizable que separa completamente las cenizas y la sal presente en la muestra. Esto protege el tubo y el catalizador y es una herramienta para el ahorro de costes. Por otro lado, tiene 3 sistemas de secado: condensación, secado por membranas y secado químico, para proteger el detector de infrarrojos, y este tiene un rango de 6 ppb hasta 6000 ppm. Está libre de interferencias, tiene una gran linealidad y hace innecesaria la dilución. Por otro lado, se puede calibrar de forma automática mediante volumen fijo y mediante diferentes concentraciones. Además, el software elimina todos los valores atípicos de la curva de calibración. Por último, tiene un mantenimiento muy fácil. Todas las paredes del equipo se pueden abrir, dando fácil acceso a todas las piezas. Y los mantenimientos periódicos más necesarios a realizar se pueden acceder fácilmente por la cuenta principal. Por otro lado, el Envirotoc está optimizado para aguas residuales que contienen partículas y para agua ambiental. También puede funcionar hasta 1200 grados y en este caso tiene un rango de hasta 100.000 ppm. Es adecuado para soluciones que contienen sal, con partículas y para sólidos.
pasamos al método de oxidación química húmeda. En este caso, la muestra es sometida a luz ultravioleta a una temperatura entre 80 y 100 grados y se incluye un agente oxidante como puede ser el persulfato de sodio. En este diagrama podéis ver cómo en primer momento se introduce agua para limpiar el reactor y purgar cualquier resto que pueda haber. Se introduce la muestra y se empieza a purgar gracias al carrier gas. Se introduce el persulfato y se somete a luz ultravioleta calentado a unos 80-100 grados, como ya he comentado. De ahí empieza a salir el CO2 producido que se detecta con el detector de infrarrojos. Las ventajas de este método: puede tener un volumen de muestra de hasta 20 mililitros y una alta sensibilidad. Sin embargo, la oxidación es insuficiente para partículas y es inadecuado para muestras muy contaminadas. En este caso, Elementar ofrece una solución que sería la serie Accurate Series, ¿de acuerdo?, que aporta una alta precisión inferior al 1,5%, un amplio rango de medición desde 0 a 20.000 ppm y un volumen de inyección de hasta 40 mililitros. Los análisis suelen ser rápidos, entre 4 y 6 minutos por parámetro. Además, este es una serie modular, permite no solo la medida de TOC, sino también de fósforo, de nitrógeno y la medida de TIC y TOC en sólidos. Las aplicaciones son muy variadas para agua potable, ultrapura, farmacéutica o subterránea. Comenzamos por el agua ultrapura, analizada, como ya he comentado, por la serie Accurate. De acuerdo con la Farmacopea Europea, la concentración de TOC en agua debe tener un nivel inferior a 0,1 miligramos litro y el límite de detección del instrumento de medida debe ser al menos de 0,05 miligramos litro. Este es un caso que la serie Accurate cumple sin problemas. En la gráfica se muestra un pico de una disolución estándar de TOC de 0,05 miligramos litro, lo que equivale a 50 ppb, que es claramente diferente de la línea base y se representa con un área mayor en comparación con el agua destilada, que tiene una concentración de 30 ppb. La concentración de TIC para ambas muestras es la misma, alcanzando la reproducibilidad requerida, y además para este análisis se utilizaron inyecciones de 10 mililitros repetidas 3 veces. Por otro lado, este instrumento se calibró utilizando 5 disoluciones estándar con concentraciones entre 50 y 90 ppb, con una linealidad y reproducibilidad excelentes. Posteriormente, se analizaron estas soluciones entre 50 y 90 ppb, como se muestran en la tabla. Antes de la preparación de las muestras, es importante esterilizar el material de vidrio y trabajar con mucha precisión para lograr resultados estables y fiables. Además, deben evitarse cualquier tipo de fuentes de contaminación. En esta aplicación es posible eliminar el uso del persulfato como agente oxidante, ya que la potencia de la lámpara ultravioleta es lo suficientemente fuerte para oxidar cantidades tan bajas de carbono. Por otro lado, las aguas residuales plantean ciertos problemas a los analizadores de TOC debido a su contenido de partículas y sus altas concentraciones de sal.
En este caso, las muestras se analizaron con el variotoc y su modelo de partículas, para evitar así sedimentación de las partículas en la jeringa. Además, se colocó un crisol en el tubo de combustión para proteger el catalizador de la matriz de la muestra. Además, para verificar la tasa de recuperación de TOC de estas muestras, se analizó una suspensión de celulosa de 100 mg litro, siguiendo las normativas internacionales ISO 8245. Las muestras se agitaron antes del análisis y el carbono inorgánico se eliminó adificándolo con ácido clorhídrico y purgando con aire sintético. En términos de repetitividad y linealidad, los resultados muestran un rendimiento excelente. Pasamos al agua de mar. El análisis de muestras salinas reduce considerablemente la vida útil del tubo de combustión y del catalizador. Con un simple cambio de configuración, combinando una temperatura de combustión baja con la trampa de sal, las muestras salinas se pueden analizar con el variotoc sin restricciones. Se analizaron varias muestras de agua procedentes de diferentes océanos y mares. Todas estas se adificaron con ácido clorhídrico para desgasificar el TIC y analizar simplemente la fracción de TOC. El contenido relativamente alto del TOC en estas muestras indica que se tomaron cerca de la superficie del mar. Además, la alta desviación estándar relativa en las muestras del Océano Atlántico y del Mar Báltico se debe a las abundantes partículas que contienen las muestras. Por otro lado, en el agua potable, el contenido de carbono orgánico total es uno de los parámetros estándar que se determina de forma rutinaria. El variotoc está diseñado para esta tarea y funciona de acuerdo con las normas internacionales ISO 8245. De nuevo, las muestras se adificaron con ácido clorhídrico y se utilizó el modo directo, es decir, la determinación del carbono orgánico no purgable, después de limitar el TIC por adificación. Esto es un modelo útil, como ya he comentado, cuando la cantidad de TIC es muy superior a la de carbono orgánico total. El contenido de TOC es relativamente bajo en todas las muestras, pero se pudo determinar con una precisión muy alta. Al igual que en el agua potable, también es necesario determinar el TOC en el agua mineral. Sin embargo, en este caso se analizaron con la serie Accurate. Las muestras de agua mineral se analizaron 6 veces cada una y se utilizó de nuevo el modo directo, determinación del carbono orgánico no purgable, después de eliminar el TIC por adificación. Como podéis ver en la tabla, el contenido de TOC es relativamente bajo en todas las muestras y se pudo determinar de nuevo con una precisión muy alta. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pasamos a las preguntas. Como os comentó mi compañero David al principio de la presentación, tenéis un apartado de cuestiones. Por favor, escribir todas las dudas que hayan podido surgir a lo largo de esta sesión y procederemos a responderlas en unos minutos. En el caso de que no hubiera tiempo a responder a todas vuestras preguntas, nos pondríamos en contacto por mail con las respuestas y, por supuesto, si os surgen más en los próximos días, estamos disponibles para lo que necesitéis.
Tenemos la primera pregunta. ¿Se pueden analizar sólidos por el método de combustión catalítica de alta temperatura? Creo que lo he dicho de forma bastante pasajera. Sí, con el equipo Variotoc se puede cambiar el automostrador de forma muy sencilla y se pueden analizar sólidos. Además, existen otros modelos que nos han comentado en esta presentación dedicados exclusivamente al análisis de sólidos. Me pongo en contacto contigo después de la presentación y comentamos, si quieres, más concretamente tu aplicación. Tenemos otra. En el caso de muestras químicas y partículas, ¿cuál sería la mejor solución? Bueno, en este caso habría que ver exactamente qué químicos incluyen las muestras con las que vamos a trabajar, ¿vale? Pero en principio el modelo más versátil sería el Variotoc. Pero repito, es necesario ver qué compuestos químicos incluye y examinar concretamente lo que tengamos. Buenos días. Aquí nosotros analizamos aguas residuales. ¿Cuál nos vendría mejor? Bueno, para aguas residuales el más adecuado sería el Envirotoc, ¿de acuerdo? Por el problema de las partículas, sobre todo. Si queréis, de nuevo, me puedo poner en contacto con vosotros por mail y comentamos más concretamente vuestra aplicación. Bueno, tenemos otra para determinar el carbono orgánico no purgable. Si la concentración de TIC en la muestra es alta, ¿qué conducciones empleas para eliminarla? Concentración de ácido clorhídrico, etcétera, y cómo tienes la seguridad de haber eliminado todo el TIC. Normalmente trabajamos con ácido con un pH 2, perdóname. Y habría que ver exactamente qué concentraciones estamos hablando de TIC. Pero en general se echan cantidades de ácido adecuadas para eliminarlo todo. De nuevo, si quieres podemos comentar las concentraciones que manejáis y comentamos cada aplicación personalmente. Tenemos otra pregunta más sobre los detectores. ¿Qué detectores usa para la detección de nitrógeno? Bueno, pues en el caso del Variotoc pueden ser 3 diferentes, ¿vale? Podría ser infrarrojo, también puede ser electroquímico y también por quimioluminiscencia. Están ahí en las 3 opciones y se podría elegir uno u otro dependiendo de los rangos de nitrógeno que manejen las muestras. Parece que no tenemos más preguntas. De todas formas, hemos llegado al final de nuestro webinar. Espero que os haya sido de interés. Por favor, si tenéis cualquier tipo de consulta, estamos a vuestra disposición. En breve mis compañeros os enviarán un mail para que podáis acceder a la grabación. Y lo dicho, muchísimas gracias por asistir y quedamos a vuestra disposición. Buenos días a todos.